y última parte del crossover que estamos haciendo con Scar Ilustra del Dibujando y Charlando. Y esta es la historia para finalizar, la historia de los finales, o sea, de este programa, que estamos hablando exactamente de eso, de finales de películas. Veníamos hablando ya de los finales de Lo que viento se llevó, diciendo para que no se spoileen, sí. Vinimos hablando de que, vamos a primero invitar a Scar, porque pero sí, vinimos hablando y decíamos que hablamos de Lo que el viento se llevó, de Titanic, de las finales de Lord of the Rings, o El Señor de los Anillos. Hemos estado hablando también, ahí está Scar, ¿cómo estás? De otro tipo de finales. ¿Cuál era el otro? Romeo y Julieta, hablamos recién. Y justo estábamos con esa pregunta, ¿no? También pueden contestarlas tanto en el vivo como pueden contestarlo también aquellas personas que, ahí lo estamos invitando a Scar, que vean esto. A comentar eran dos cuestiones que me molestaban del final de Romeo y Julieta. Obviamente que, a ver, por un lado me parece perfecto. Hola, ¿estás ahí, Scar? Sí, te veo, te escucho. ¿Me ves? ¿Me escuchas? Ok, sí, sí. Así que yo te decía, por un lado, a mí el tema de Romeo y Julieta, ahí había dos cuestiones que me molestaban. Y acá había un alto plot twist. Porque una de las cosas que me molestaban era el hecho de que, a ver, está bien que la familia haya entendido la situación, finalmente, que con el odio no iban a llegar a ningún lado. Pero, y que el odio era el que había matado, en verdad, a estos dos jóvenes amantes. O sea, hay una recapacitación final, inclusive en la historia cuentan cosas como, bueno, de ahora en más, creo que el papá de Romeo le dice al Capuleto padre, quienes fueron los que empezaron el conflicto, les dice, que ni siquiera se te dicen porque se pelearon, pero se pelearon, le dice, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una estatua de oro, no sé qué, al lado de tu hija, como para decir qué grosso. Otro le dice, y al lado de la, no sé si de oro, pero una estatua de tu hija para recordarla, o sea, para como homenajearla. Y él le dice, yo haré una estatua de tu hijo al lado, o sea, en la obra es como que te dicen, ¿no? Que realmente, que para que estén juntos siempre, Vos decís, pero de verdad tuviste que esperar a que se mueran. ¿De verdad tenías que esperar a que se mueran para decidir que iban a amigarse? Inclusive si vos ves la película, no me acuerdo en la última, pero sí ves en la anterior, la de Franco Sefirelli, que es mucho más, es la clásica clásica y que está muy bien también, inclusive es una de las primeras Romeo y Julieta en donde el director decide contratar gente que realmente tiene la edad de los personajes. Previo a eso, eran gente más grande, inclusive gente de 30, 40, que no podía hacer Romeo y Julieta a los 30, 40, en la realidad. Pero más allá de eso, Franco Sefirelli sí, consigue una chica que tenía unos 13, 14 años, un pibe de 17, para hacer muy linda la historia, todo bueno. El tema es que vos ves que a lo último también se abrazaban todos los enemigos, y vos decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pudo pasar antes? ¿Por qué tanto odio y no hubo forma de solucionarlo de otra manera? Hablando se entiende la gente, diría uno. Pero bueno, más allá de eso, ¿a mí qué me pasó con esta historia de Romeo y Julieta? Yo siempre me pensaba una cosa, que había algo que me había molestado mucho, de lo que vos hablaste hace un rato. Este plan intrincado en donde se supone que ella se tenía que pasar por muerta, si él podía, que había inventado este cura que después se lava tranquilamente las manos y se va a la mierda. Después sí, a ver, en el final él cuenta qué es lo que pasa y qué había pasado entre ellos, por eso la gente se entera del amor que se tenían, si no, no había testigos ya. Inclusive en la clásica, Romeo termina matando también a quien era el prometido de Julieta, porque se cruzan cuando él va a suicidarse, porque piensa que ella está muerta. Entonces en la historia clásica, el otro había pobre ido a ponerle flores a la tumba de la mina que quería, bueno, se arma un quilombo ahí, bueno, muere, pero no importa, porque lo importante era que él se iba a matar. Entonces a Claro, mí siempre sí. me, claro, me daba bronca el pendejo que fue a contarle al otro, che, se te murió la vieja. Me daba mucha bronca eso, mucha bronca el tipo. Entiendo que te quiso darle una especie de, bueno, nada, le tengo que contar esto a mi amigo. No entiendo, o sea, era el único que también sabía lo que estaba pasando, era su único testigo, pero va y cuenta. Y después me daba bronca que, bueno, Romeo, que era recontra impulsivo, una de las tantas razones, porque era un adolescente también, una de las tantas razones por las que uno dice, ok, no sé si esto hubiera
realmente funcionado, o el día de mañana él estaba re enamorado de otra persona. Porque él empieza la historia enamorado de una mina que no le da bola también. Y como Julieta le da bola es como matanga, ¿entendés? Esa es la realidad también. Después será el gran amor de su vida, no sé qué, pero bueno. Y te decía, me molestaba el cura que no pudo solucionar la cosa, no supo qué inventar. Cuando vea muerto a Romeo y se me dio cuenta que se mandó una cagada, la deja sola a Julieta para que haga el propio y qué sé yo. Eh, y me molestaba el hecho de que Romeo nunca se hubiera enterado de que Julieta en verdad estaba. Bueno, vos viste la de Baz Luhrmann, la Sí, de Romeo y Julieta con Leo DiCaprio. Hay un alto plot twist ahí. Y después yo dije, no, creo que no quería que les enterara, porque la de Baz Luhrmann, antes de que nuestro querido Leonardo DiCaprio se envenene, en verdad, él se está por envenenar, nosotros vemos la manito de ella que se mueve y dices, la puta madre no la va a ver, uno dice, no la va a ver, pero la cara de cagazo que pone él cuando ella le acaricia el rostro y el otro ya se había tomado el veneno, es como, no, estamos en la B, estamos en la B, y estaría el sonidito. Hola, Dani, porque es como, y el otro pone, esta cara pone, o sea, esa mierda, estaba viva. Y vos ves que bueno, se besa, qué sé yo, y después la mirá. O sea, es como, sí. no, ¿entendés? Y creo que esas son cosas que, bueno, menos mal que creo que en el clásico no las pusieron, pues yo siempre quería verla, y después dije, no quiero verla, porque no hay forma de que pueda solucionarse eso, o sea, es el tema de las historias que sí están bien contadas, cuando ya está el hecho ahí inminente, y no se puede solucionar. Cuando no hay solución, no hay solución, y Romeo y Julieta estaba hecho para que fuera eso, un drama, entonces no iba a haber solución. Hay otras historias de Shakespeare que pueden encontrar que nadie felices, pero bueno, ¿hay alguna otra película que quieras contar? Si no, a mí se me ocurría una. A ver. Bueno, en realidad quiero traer la peli de El Gran Lebowski. No la vi. Ah, sí, Ay, no la vi. Sé cuál es, pero que no la son vi, así que, pero bueno, ya está, spoileala, no, ya fue. no, lo que pasa es que traigo esta porque es una peli rarísima, muy rara, y que el final es la nada misma, parece. O sea, termina en cualquier cosa, cualquier lado. No, no tiene, la peli de por sí es como que no tiene una especie como de hilo conductor. Son sucesos bizarros que van pasando uno tras otro, y típico de los Coen. Y entonces tenés un final súper raro, súper extraño, donde pasa siempre, eh, queda todo como en una especie de el cuento del vaquero, el cuento del tipo, porque tenés una voz en off que te va contando, más o menos te va guiando en toda la peli, y termina como una especie de situaciones bizarras entre amigos nomás, que van pasando súper extremas, súper bizarras, los personajes también, uno más bizarro que el otro, desde el ex veterano que es John Goodman, del que se hizo famoso el meme de él sacando la pistola. Eh, Después, bueno, tenía Dude, que es también una especie de fracasado. Para mí es mi héroe. Cuando yo lo vi dije, quiero ser este tipo. Eh, y bueno, situaciones graciosas con delirios que van pasando con malos entendidos, pero que termina siendo una especie de, bueno, no es un bar, pero en realidad ellos tienen como el centro de las historias, de lo que pasa siempre era ellos juntándose para jugar el bowling y participar en los torneos. Y todos siempre pasan ahí en situaciones de delirios, pero siempre se nuclea ahí, ellos juntándose para jugar al bowling, y ahí se cuentan de su drama, de lo que le va pasando a cada uno. Eh, y por eso, son como son como cosas random y delirios que pasan que después al final tampoco no tenés nada de qué sacar y decís, ¿qué carajo terminé de ver? Pero es muy genial. Es una peli en realidad, más allá del final, es una peli muy extraña. Yo solamente soy espectador de películas, así que en este caso no sé cómo clasificarla, no sé si ponerle como slice of life, porque es muy bizarra.
Y entonces por eso, tipo, el final es un final random de ellos volviendo a jugar en el club de bowling, en la sala de bowling, preparándose para un torneo que tienen en la ciudad y nada más termina en eso. Y vos decís, ¿qué carajo es esto que acabo de ver? Y, Esto y es un final entonces, feliz, o es un final punto. claro, sí, en este caso es un final y punto nomás. Corta, o Eh, sea, es, sí, 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 entonces tipo quedás como, what the fuck? Y en sí, la película en sí, más allá de su final, es una película muy extraña que o te va a gustar por la extrañeza que pasa y la bizarrez, o directamente ni a palo la vas a entender y decir, esto es una porquería, porque no cuenta nada prácticamente. Pero bueno, quería traerlo a eso como un final extraño que no tiene un desenlace de algo en particular, digamos. Más allá de que sea, bueno, spoiler, uno de los amigos, entre tantas andanzas que tienen y una pelea que se da ahí con unos tipos, a uno de los amigos le agarra un ataque al corazón y muere, ujú. pero después de eso, después de esa muerte, es como que, bueno, sí, vamos a seguir, nos seguimos juntando, seguimos jugando al No, bowling, no, cosas de la ya vida. está, es parte de la trama, es parte de la trama. Claro, sí, pero todas las construcciones así es medio cualquiera, cosas random, y el final también es un poco random, pero es como nuclear ahí, Ujú. en una especie de la anécdota de alguien que te contó de le pasó a un amigo, algo así. El amigo de Por un eso, amigo. claro, sí, más o menos, pero por eso es inexplicable esa película, tenés que ¿No verla nomás. escuchaste la historia que en algunos lados, por lo menos no sé si será solo del grupo de WhatsApp o qué, que ahora es como decir ahora el famoso, porque lo están pasando, hubo una noticia en donde cuentan que el tío del marido de Pampita tiene coronavirus. Y es como, creo que lo pusieron en Facebook. Y eso es la historia del amigo de un amigo, es el tío del marido de Pampita, que ni siquiera sé quién es, Sí, tiene coronavirus. más o menos. Pobre tío. Sí, no, es como. Bueno, en principio saludo acá a Darnipa, a Matías, astronauta. Había alguien más que se estaba saludando, guiados por voces, que están llegando al grupo al vivo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mira, a mí se me ocurren un montón. Es más, tanto se me ocurren que te diría, si te parece, porque ni siquiera hablamos de series, podemos seguir hablando un poco más de este tema en la próxima entrega, ¿no? Porque también está bueno como para recomendar cosas y películas, que ojo, ya lo digo, en algunas ocasiones el saber el final de algo no quita la sensación de satisfacción que se les puede dar el poder ver una historia. O sea, porque en algunos casos, como vos decís, el final realmente no quita ni pone nada, o sea buen final, sea malo, sea un random, sea abierto, sea cerrado. O sea, podés tener una muy buena película y bueno, con un buen final o lo que fuera, ¿no? Y estamos hablando de todo tipo de finales, no de uno solo. Entonces, voy a dejar en el tintero un par de que se me ocurren para la semana que viene y voy a ir a uno en especial porque me pareció que era bastante lógico el planteo de este final. ¿Por qué? Porque no es una historia, son varias historias en una, y es esta película que creo que ya la hemos hablado también, es una de las que yo recomiendo como comedia romántica y es Realmente Amor. ¿La viste? Ay, no me acuerdo. ¿Quién es? A ver, vamos a googlear. Chan, 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 Vos chan. mira, es una película inglesa y actúan muchos actores ingleses muy conocidos como Emma Thompson, actúa Liam Neeson, actúa Hugh Grant, ¿quién otros por decirte? Te tiro esos tres nombres por decirte tres nombres. Que es historia, que la clásica historia que están pasando ahora en Navidad. Siempre la pasan en Navidad porque es una historia que pasa en Navidad. ¿Te suena? No, no, che, no, creo que no la vi, no me acuerdo. Mira, Voy a buscar a esto ver el no. trailer. Bueno, después te lo voy a pasar el trailer, no te preocupes. Dale, No suma dale. mucho, la verdad que el final no te suma mucho, o sea, lo que te voy a contar, porque yo te lo digo, la tenés que recontra ver y está buena para verla en estas épocas. Porque es una película que se hizo
post año 2001 y lo que había pasado. Es más, la película empieza hablando sobre el 2001 y empieza hablando sobre cómo ven las cosas en los aeropuertos cuando llegan. Hay una especie de reflexión de alguien que está en voz en off, no sé si es Liam Neeson o lo que sea, sobre cómo las cosas van cambiando a partir de eso, ¿no? Y el contacto con la gente y todo. Pero lo interesante de la historia, que es, cuenta varias historias concatenadas previas al día de Navidad. Y uno sabe que la historia, en verdad, al final de todas las historias, en parte, va a cerrar en el día de Navidad, la Nochebuena, es como que ahí va a llegar el epítome a la situación, ¿no? En donde de cierta forma, inclusive sin conocerse, porque muchas historias no se conocen, los personajes se van cruzando con unos y otros, a veces suman y a veces no suman nada, pero la realidad es que son todas historias que tienen que ver con el amor o con los vínculos y todo, diferentes tipos de amor, y todas son una historia cerradas en sí misma, en general. Con un contacto con las otras, a veces pariente de X que está en otra historia y todo. Pero, y son muy graciosas en general. La mayoría son muy divertidas, la mayoría son muy románticas. Te tiro así varias cosas. Porque además algunas son muy pequeñas y cortas y otras son muy grandes. O sea, tenés pequeñas y cortas como un chabón inglés que es súper loser y dice cosas como, bueno, de ahora en más yo me voy a ir a Estados Unidos porque acá las mías no me dan bola y allá en Estados Unidos garpa el ser inglés. Y quiero ponerla, porque esa es la realidad, con minas de Estados Unidos. Entonces, y es como, y el amigo como diciendo, boludo, ¿de verdad te vas a ir a Estados Unidos pensando que si acaso sos un loser allá te van a dar bola? O sea, tú pienses como esa, o uno que el chabón es un personaje a lo Charly García, re quemado, re en otra, y que le importa un joraca todo, y entonces el tipo fue como un ídolo que tuvo una sola canción, que fue un hit, y después nunca más hizo ninguna, y igual el tipo está ahí arriba, se cree el mejor. Y tiene un manager, pobre hombre, que es como que se quiere matar, porque son amigos también, pero se quiere matar porque dice, no puede ser, cada vez que le intenta llega, que él levante vuelo, el otro la caga, dice, qué sé yo, vamos a un programa de radio, le hacen preguntas y empieza a hablar de sexos, drogas y rock and roll, y el otro está como, no, boludo, deja de joder, y qué sé yo, y el otro está como, voy a hacer un hit, y está re quemado el chabón, voy a hacer un hit, y mal, y después hay otras cosas que sí, hay historias muy conmovedoras y tiernas, como por ejemplo la de Liam Neeson, que empieza contando un momento muy duro para él, porque además vos vas viendo todas las cosas como se van dando. Por ejemplo, él está en el velatorio de su esposa cuando empieza todo. Y ahí en el mismo momento, en otros lugares, te van mostrando que hay otros que se están casando. O sea, van como, viste, mostrando diferentes etapas de la vida de las personas. El caso de Liam Neeson, por ejemplo, le pasa que a partir de que su esposa muere, él queda a cargo del hijo chiquito, que es su hijastro. Entonces la historia cuenta un poco el vínculo de ellos dos, o como el hijo chiquito se enamora, y él, como un padre primerizo, intenta darle consejos de amor, inclusive le hace ver Titanic, qué sé yo, y es muy pequeñas cosas cotidianas, viste, que son muy lindas. Después está, y así van pasando historias, uno que es muy gracioso porque es un inglés que se enamora de una portuguesa, que es la mujer que le limpia la casa, y es muy gracioso porque no se entienden el idioma, y es como que ambos se hablan unos al otro, y él le dice algo, y ella en parte le está contestando, solo que él no lo sabe, y él tampoco, y es esas relaciones muy graciosas de idioma, que pasan cosas muy, en ese sentido, muy graciosas. Es muy divertida la historia, o otro que tiene el amor imposible, que se enamoró de una chica, que es la esposa de su mejor amigo, entonces, bueno, no puede pasar nada, ¿y qué hago con esto que me pasa? Otra que tiene un hermano que tiene problemas psicológicos, y está enamorada de un compañero de trabajo y no se anima, bueno, es un montón. Pero más allá de todas esas historias, había una que a mí en particular, en su momento no me gustaba. ¿Por qué? Era la de Emma Thompson, con este hombre que hacía del profesor Snape, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo sí. ¿Por qué no me gustaba? Porque era una historia diferente a las demás. Todas las otras demás tenían este contenido divertido y simpático. Y no es que no hubiera contenido divertido y simpático, porque había en la historia contenido simpático. Pero era una historia muy realista, en donde eran una pareja de años, tenían hijos chicos todavía en la secundaria, y ella era la clásica, él tenía no me acuerdo qué, una redacción o algo así, trabajaba,
y en el caso de ella, era una ama de casa. Y era una mina grande ya eran personas de 50 y pico, o de 40 y tantos, muchos. El tema es, no quiero decir muchos porque como ya tengo 40 y tantos, y llega un punto en donde la vida de ellos, en donde él tiene la posibilidad de engañarla a ella con una mujer más joven. Y un poco la historia nos cuenta eso, el qué pasa cuando ella se entera y toda la situación. Y es una historia dramática, no es una historia como las demás graciosas. Y tienen que tomar decisiones con respecto a todo lo que les pasó en su vida y a qué punto llegaron y el por qué pasaron las cosas, etcétera, etcétera. Y a veces inclusive en el final, no es que vos ves que tengan un final, entre comillas, feliz, porque no lo hay en esa historia. Y esa era la historia que para mí era como que me hacía ruido en su momento, porque no venía a cuento de las más historias. Después, a la larga, uno entiende que es una de esas historias de amor y de desamor que también pertenecen a todo lo que te puede llegar a pasar en la vida y cosas así. Y en cosas que tenés que conflictuarte y entender que no estaban como vos pensabas que estaban y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que a mí me llama me llama poderosamente de la película y por eso lo traía, porque era en verdad era el final de esa pequeña historia. Pero las otras son muy buenas y los finales son muy divertidos y muy ingeniosos y las cosas que pasan son realmente muy buenas. Y también hay algunas muy realistas, como estos Amores Imposibles. Entonces, bueno, es una de las tantas historias que también aquellos que no la hayan visto, realmente Amor es muy divertida, así que, bueno, véanla y te la recomiendo. Con esto podemos terminar el día de hoy y vamos a seguir la semana que viene hablando de finales de películas a las cuales que igual se las recomendamos. Somos tan mal que se las estamos espoleando. Ya se está riendo. Yo estaba esperando que me dijeras algo, por eso me quedé callada. Que me dio gracia. Creí que se ibas a cortar por eso. Como dijiste, bueno, la semana que viene. Bueno, no. Sí, diga lo suyo y después me... Claro, además te estás cortando un poquito, hay algunas partes que sí se te escucha bien, hay otras donde se corta un poco. Pero, no, bueno, mil gracias, voy a hacer, ahora sí voy a hacer un poquito de algunas listitas, a ver qué podemos traer de finales de pelis. Y yo voy a hablar la próxima pasaron 25 años, Expósito. No me acuerdo el secreto de sus ojos, ahí está. Otro gran final. Así que voy a traer a ese y voy a ver algunas otras. Y nada, mil gracias por la invitación como siempre. La pasé re bien, estuvo re divertido. Lo mismo. La verdad que no creí que íbamos a tener tanto material, pero el material dio para mucho más. Por eso, sépanlo, entonces la semana que viene vamos a estar hablando otra vez de finales de películas y analizando un poco y pensando y meditando sobre estas cuestiones. Más adelante sí hablaré de este famoso drama que empezó el conflicto, o la historia, o el tema, que nos hizo publicar por esto, y les contaré cómo termina finalmente, cuando lo vean. Sí. Bueno, gente, un beso grande, gracias a los del vivo, gracias al team diferido, ya mañana van a tener todo esto puesto para que lo vean, si el Dios YouTube y el Instagram nos ayuda y los programas que usamos, y suscríbanse al canal Dibujando y Charlando, vean la previa, suscríbanse, likeen todo, y bueno, nos estamos viendo entonces en una próxima previa crossover Dibujando y Charlando. Gente. Y saluden a Mariela, que es su cumple. Gracias. Vamos a ver, joda mañana, puf. Sí, acuérdense, feliz cumpleaños y feliz hundimiento del Titanic, acuérdense. El 14, es el 14. El 14 el del Titanic, el mío es ahora 13. Bueno, gente... cierto, está siendo 13. Igual hay que festejar. Hiciste que hay que festejar el hundimiento del Titanic, festejaremos el hundimiento del Titanic. Bueno, gente, nos vemos, y ahora sí, hablando de finales, no sé si son felices, no sé si son tristes, buenos, malos, es un final y punto, como dice Marge. Finaliza este programa. Nos vemos en la próxima.